La humanidad ha buscado durante siglos la respuesta a una de las preguntas más profundas y universales: ¿quién creó a Dios? Esta pregunta, que toca los límites del conocimiento humano, refleja nuestra curiosidad innata sobre el origen y el diseño del universo, de nosotros mismos y de lo que consideramos la divinidad. A lo largo de la historia, tanto científicos, filósofos, como teólogos y espirituales han ofrecido diversas explicaciones, pero la pregunta sigue siendo misteriosa. En este artículo exploraremos las diferentes respuestas a esta cuestión desde 4 perspectivas clave: científica, filosófica, espiritual y religiosa. A través de teorías, testimonios, versículos y ejemplos, analizaremos cómo cada campo aborda la existencia de Dios, su origen y su diseño. Perspectiva científica: el origen del universo. Desde el punto de vista científico, especialmente desde la cosmología, la creación del universo es un tema de gran debate. Sin embargo, la ciencia, en su mayoría, no aborda directamente la existencia de un ser supremo como creador. En cambio, se enfoca en explicar los mecanismos detrás del origen del cosmos. La teoría del Big Bang, por ejemplo, sugiere que el universo comenzó a partir de una singularidad, una pequeña región infinitamente densa que explotó hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. ¿Quién o qué causó el Big Bang? Aquí la ciencia se enfrenta a sus propios límites. Algunos científicos como Stephen Hawking han especulado que el universo podría haber surgido de la nada, en un proceso que no requiere un creador consciente, ya que las leyes de la física podrían haber sido suficientes para que el universo comenzara a expandirse y evolucionar de acuerdo con sus propios principios. Sin embargo, no todos los científicos rechazan la idea de un creador. Algunos, como el físico y teólogo John Polkinghorne, han propuesto una visión en la que la ciencia y la fe pueden coexistir. Polkinghorne sugiere que las leyes naturales son consistentes con la idea de un Dios que creó el universo, lo diseñó y lo puso en marcha. En este sentido, se podría decir que la creación de Dios no tiene una respuesta científica clara, ya que la ciencia se limita al estudio de lo que se puede observar y medir. Perspectiva filosófica: el argumento de la causa primera. En la filosofía, la cuestión de quién creó a Dios ha sido un tema de reflexión desde tiempos de la antigua Grecia. Uno de los filósofos más influyentes que abordó este tema fue Aristóteles, quien propuso la idea del primer motor inmóvil. Según Aristóteles, todo lo que existe tiene una causa, y si seguimos esta cadena de causas hacia atrás, debe haber una causa que no sea causada por nada más. Esta causa primera sería lo que él describió como un motor inmóvil, que mueve todo lo demás sin ser movido. Tomás de Aquino, uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media, adoptó esta idea en sus 5 vías, una serie de argumentos para demostrar la existencia de Dios. Uno de estos argumentos es el argumento de la causa primera. Aquino sostiene que, si todo tiene una causa, debe haber algo que no necesite ser causado, algo que sea eterno y no dependa de otro ser para existir. Para Aquino, este ser eterno es Dios. Un filósofo moderno, William Lane Craig, ha defendido una versión del argumento cosmológico que afirma que el universo tiene un origen temporal y, por lo tanto, debe haber algo o alguien que lo haya causado. Este algo sería, en su caso, un ser necesario, eterno y no causado por nada más, Dios. En resumen, desde una perspectiva filosófica, la pregunta ¿quién creó a Dios? Se convierte en una cuestión sobre el origen de la causalidad misma, donde se busca una causa primera que no dependa de otra, y que se identifica con la figura de un ser supremo. Perspectiva espiritual: la experiencia directa de lo divino. Desde el punto de vista espiritual, la respuesta a la pregunta sobre el origen de Dios se basa en una experiencia directa de lo divino, que a menudo es incomprensible desde una perspectiva puramente racional o científica. Las tradiciones místicas y espirituales de muchas religiones sugieren que Dios no fue creado, sino que es eterno y siempre ha existido. La idea de un ser eterno y no causado se experimenta a menudo en momentos de profunda conexión espiritual, ya sea a través de la meditación, la oración o la contemplación.
Testimonios de místicos a lo largo de la historia, como San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, describen una relación íntima con lo divino que trasciende las explicaciones lógicas. Estas experiencias espirituales sugieren que, en un sentido más profundo, la pregunta sobre el origen de Dios puede no ser tan relevante. En lugar de buscar un quien que lo haya creado, se invita a los creyentes a experimentar a Dios directamente como una presencia eterna, trascendente y amorosa. Perspectiva religiosa, la revelación divina. Las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, tienen visiones claras sobre la naturaleza de Dios y su origen. En la tradición cristiana, por ejemplo, se enseña que Dios es el ser eterno que no fue creado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios se revela a Moisés como yo soy el que soy, Éxodo 3:14, lo que implica que Dios existe por sí mismo, fuera del tiempo y del espacio, sin necesidad de un creador. El Corán, en el Islam, también afirma que Dios es único, eterno y no creado. El concepto de Dios en el Islam, conocido como Allah, es similar al concepto de Dios en el judaísmo y el cristianismo, un ser supremo, sin principio ni fin, que no puede ser creado ni destruido. Jesús mismo, en el cristianismo, habla de Dios como su Padre, pero en ningún momento sugiere que Dios haya tenido un origen creado. En el Evangelio de Juan, se dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Aquí, se expresa la eternidad de Dios en un contexto que trasciende cualquier concepción de un creador externo. La pregunta sobre quién creó a Dios es, en muchos sentidos, un misterio profundo que invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y las diversas formas en que la humanidad ha buscado comprender lo divino. Desde la ciencia, que se enfoca en lo observable y medible, desde la filosofía, que nos lleva a preguntas sobre la causalidad, desde la espiritualidad, que invita a una experiencia directa de lo divino. Y desde la religión, que revela un Dios eterno, sin principio ni fin, cada campo ofrece una perspectiva diferente. Al final, la respuesta puede no estar en encontrar un origen para Dios, sino en reconocerlo como un ser eterno que trasciende las leyes del tiempo y el espacio. La cuestión de su creación puede ser más bien una invitación a acercarnos a lo divino con humildad, apertura y un deseo de entender el misterio de nuestra existencia.